Hola a todos, sí, ya sé, este no es un video de lanzar redes, pero no se preocupen, todavía lo estoy haciendo. De hecho, mientras hago este video, estoy haciendo un video de lanzar redes, pero como dije, este no es un canal de Spider-Man, así que no esperen ver siempre el mismo contenido. Ahora sí, empecemos. Valiant Affairs es un juego del género Survival Horror creado por Scott Cawthon en 2014. El juego consiste en sobrevivir por la noche en la pizzería, trabajando como guardia nocturno, intentando que unos animatrónicos asesinos no te maten, vigilando cámaras y viendo los pasillos para ver si se acercan. Este juego resultó en ser una franquicia multimillonaria, una de las franquicias de terror más grandes del mundo en tan solo un año de lanzamiento, con 10 videojuegos, 3 libros y una película en desarrollo. De forma muy resumida, la historia del juego transcurre en los 80s y trata de una pizzería llamada Freddy Fazbear Pizza, que hace mucho tiempo fue una pizzería famosa, pero debido a la mordida del 87, un incidente que ocurrió que hizo que un animatrónico le mordiera la cabeza a una persona, y el asesinato de los 5 niños por un hombre llamado William Afton, o el hombre morado, usando un traje de botarga de animatrónico. Sí, bastante tuve la historia de este jueguito de animalitos simpáticos. Luego de eso, un animatrónico llamado Puppet guarda los cuerpos de los niños en los animatrónicos, fusionando las almas de los niños con los animatrónicos para que puedan vengarse del hombre morado. Ahora, supongo que se estarán preguntando, esto no tiene ningún sentido. Almas que se fusionan a chips de computadora de los años 80. No tiene ningún sentido. ¿Estás seguro que tiene alguna teoría científica? Y sí, estás en toda la razón. Que yo sepa, no hay ninguna forma de fusionar almas con chips de robots animales, pero creo que tengo una teoría de cómo algo similar podría funcionar. Pero antes voy a explicar la parte robótica, o sea, la parte animatrónica, antes de la parte viva o biológica. Hay que saber de dónde se inspiró FNAF, ya que, aunque no lo crean, en los años 80 o 90 había unas pizzerías bastante conocidas en ese momento llamadas Joey's Pizza y Chuck E. Cheese. Estas pizzerías tenían animatrónicos muy parecidos a los de FNAF. Los animatrónicos en la vida real son mayormente usados en parques temáticos como Disney o películas para hacer monstruos o personajes ficticios realistas. Pero ¿cómo funcionan? Bueno, los viejos animatrónicos de las pizzerías que mencioné anteriormente funcionan usando sistemas neumáticos, en específico cilindros neumáticos. Estos funcionan usando aire que fuerza el cilindro de adentro del dispositivo a extenderse, y cuando el aire se corta se contrae. Esto se hace con un compresor de aire. Ahora, para poder manejar esto tontojo de forma práctica, comúnmente se usan válvulas de solenoide, que quizás las recuerden por mi anterior video de lanzar redes. Si no las recuerdan, básicamente son válvulas que se pueden abrir y cerrar usando un circuito eléctrico. O sea, cuando pasa corriente, la válvula se abre, y cuando la corriente se corta, no pasa el aire. Ahora, para hacer que el animatrónico se mueva en un orden, necesitas una computadora o microcontrolador. Este puede ser un simple Arduino. Con este microcontrolador programás el orden de movimientos del animatrónico. No tienen que abrirse o cerrarse las válvulas y está el ritmo de la música. Es un sistema que funciona bastante bien, pero para un animatrónico de FNAF que pueda hacer todas las acciones que hace es demasiado impráctico. Primero necesitas un gran compresor de aire que pesan un montón. También requieren mucho mantenimiento los robots y son bastante caros de hacer. Los robots y animatrónicos actuales utilizan servomotores, mayormente. Un servomotor es básicamente un motor que se puede controlar de forma muy precisa, en posiciones angulares. Estos pueden hacer bajar o subir los párpados de los ojos, mover los brazos o girar la cabeza. Es un sistema muchísimo más fácil de controlar. Solo necesitas un servo y un microcontrolador, y programás como querés que se mueva el servo y después lo montás en un lugar que quieras y le puedes agregar una polea para levantar partes del animatrónico como los párpados o los brazos. Este tipo de sistema eléctrico no es tan fuerte como el neumático, pero es más eficiente y de menor tamaño, y tranquilamente podría estar en los animatrónicos de FNAF. De hecho, algunos fans crearon sus propios animatrónicos usando servomotores. Ahora, en el juego los animatrónicos se ven caminando bastante bien y con movimientos fluidos. Esto se traslada a la vida real con el robot Atlas. Este robot
posiblemente el mejor robot bípedo, posee un sistema hidráulico, o sea usando líquido en vez de aire, para mover los cilindros. Esto le da mayor fuerza que el aire o que un sistema eléctrico, le permite correr, saltar, hacer piruetas y levantar cosas pesadas. En un escenario realista este sistema no se usaría para un animatrónico en una pizzería, porque sería carísimo, pero digamos que utilizan un sistema mitad eléctrico para los brazos y hidráulico para las piernas. Si pensás que esto todavía no tiene sentido, ahora voy a explicarlo de mejor manera. Digamos que los primeros animatrónicos de la pizzería eran mitad hidráulicos, mitad eléctricos, similar al robot Atlas, pero luego, debido a problemas monetarios y de mantenimiento de los animatrónicos, debieron hacer que los animatrónicos sean más baratos. Es por eso que terminaron usando sistemas eléctricos completamente. Esto hizo que los animatrónicos sean menos rápidos y más baratos. Hay bastantes cosas que aún no mencioné de este escenario realista, pero antes hay que explicar la parte viva, o sea biológica, de los animatrónicos. Por ahora todo lo que mencioné es completamente posible, pero ahora es donde todo se hace más complicado de explicar. En el juego, las almas de los niños se fusionan con los animatrónicos. Obviamente esto no tiene ningún sentido, así que para sacarle lógica a esto me tuve que comer la cabeza por 1 hora y media pensando cómo carajo funcionaría. Ok, primero se me ocurrió que podría haber puesto cerebros humanos en los robots, o por lo menos simularlo en una computadora, pero después me di cuenta que esto sería completamente imposible en los años 80 y ni siquiera ahora. De hecho, todavía estamos a varias décadas para que se pueda hacer algo así. Necesitarías escanear el cerebro completo, el cual tiene alrededor de 100 billones de neuronas. Y los científicos actualmente solo consiguieron escanear 302. Ni siquiera tenemos una idea clara de cómo funciona el cerebro. También necesitamos el poder de procesamiento que aún no tenemos. Entonces, sabemos que los animatrónicos están conscientes, pero ¿qué significa estar consciente? La verdad que ni siquiera la ciencia lo sabe, pero podríamos decir que estar consciente es reconocer tu propia existencia, tener experiencias, pensamientos, reconocer el entorno y tener memorias. Todo esto no se puede hacer, pero sí hay una manera de hacer que los robots sean conscientes de su propia existencia y de la existencia de su entorno. Es usando una matriz de microelectrodos. Ya sé que esto suena como ingeniería espacial cuántica, pero no es tan complicado de entender. Hay un campo entero dedicado a crear robots híbridos, o sea, robots parte máquina, parte biológica. Hay un experimento en el cual ponen y hacen crecer neuronas de rata en una matriz de microelectrodos, que son una especie de plato que contiene aproximadamente 60 electrodos. Los electrodos son materiales conductores de electricidad que sirven en materiales no metálicos. Cuando las neuronas crecen lo suficiente, estos electrodos agarran las señales eléctricas del cerebro y esto se usa para mover al robot. Cada vez que el robot está cerca de un objeto, señales son dirigidas para estimular al cerebro con electrodos. Como respuesta, el cerebro utiliza las ruedas para evitar el objeto. Este robot realmente aprende. En cierta manera es consciente. Digamos que en vez de usar neuronas de rata, usamos neuronas humanas. En un futuro cercano, digamos 2030, se podrían usar 30 millones de neuronas humanas en un robot. Estas serían artificiales, creadas a partir de células madre, que son las células que pueden crear cualquier otro tipo de células. En teoría podrías poner estas 30 millones de neuronas en un robot y enseñarle a moverse y a seguir un patrón o a andar libre. Las aplicaciones de este sistema son muy grandes, además de hacer robots asesinos. Podrías curar enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer y hasta podríamos conseguir un reemplazo para inteligencia artificial. Pero ahora, volviendo a FNAF, ya tenemos todos estos conceptos. ¿Cómo hacemos que tengan sentido en la historia del juego? Bueno, no creo que se pueda hacer eso, pero esto es lo que se me ocurrió. Para que esto tenga sentido no podría transcurrir en los años 80 o 90, porque la tecnología no existía en ese momento. Así que digamos que tendría que transcurrir en los 2030, 40 más o menos. Fazbear Entertainment es una empresa multimillonaria de la franquicia de Freddy Fazbear, que básicamente es Mickey Mouse. Esta empresa tendría una subsidiaria de robótica e investigación científica similar a la de Disney, en la cual trabajaba William Afton, un bioingeniero que estaba trabajando en una forma de robot híbrido usando neuronas humanas. Por razones de falta de presupuesto debido al reciente incidente de un animatrónico accidentalmente mordiendo la cabeza de una persona, William Afton fue despedido de la compañía y su trabajo fue quitado de la empresa. A su vez, los animatrónicos que en algún momento fueron más hábiles fueron bajados de calidad, pasando de sistemas hidráulicos a sistemas completamente eléctricos, siendo menos ágiles y menos fluidos en los movimientos. Los anteriores animatrónicos no funcionaban debido a la falta de mantenimiento de los sistemas hidráulicos. Anteriormente solo habían dos animatrónicos, Freddy y Foxy.
Foxy fue abandonado por su apariencia poco infantil y por sus sistemas hidráulicos. Y Freddy fue reutilizado, ya que Freddy no utilizaba sistemas hidráulicos porque no necesitaba moverse mucho. Como los animatrónicos eran más baratos de hacer, entonces hicieron dos más, Bonnie y Chica. Después William Afton se enojó bastante porque lo despidieron, o sea el hombre morado, y después fue a la pizzería y hizo lo que pasa en el juego, o sea mata a los niños, supongo que era un científico loco o algo así, y hizo que los animatrónicos sean robots biológicos. Entonces, como dije, los robots biológicos los puedes controlar de cualquier manera, simplemente los tenés que entrenar y van a ir aprendiendo de forma real. Entonces William Afton los entrenó para seguir diferentes patrones en la pizzería y que de noche se activen y maten al guardia de seguridad. ¿Por qué atacaría específicamente al guardia de seguridad? No sé, pero es la explicación científica más posible que se me ocurrió. O sea, la otra forma es que los cerebros se hayan fusionado con el chip, como que se haya guardado el cerebro dentro de ese chip, como que lo hubiese descargado, pero eso no sé si tiene mucho sentido tampoco. En el 2030 no creo que tengamos esa tecnología, y además no creo que tenga mucho sentido. O sea, obviamente en la historia original William Afton no pone a los niños en los animatrónicos, es el otro animatrónico Pup, pero obviamente estoy tomando unas libertades para que tenga más sentido, porque no tiene sentido. Obviamente es una historia de ciencia ficción, no tiene que tener sentido, pero yo le estoy tratando de dar sentido. A ver, escuchen. Este guión lo escribí a las 5 de la mañana, ¿ok? No tenía muchas ganas de seguir escribiendo, así que quizás algunas cosas no tienen sentido, pero no sé si hay otra forma igual de hacerlo, porque sigue siendo fusionar armas de niños en un chip de los 80s. Entonces, ojalá entiendan, ojalá les haya gustado lo que les expliqué de robótica, animatrónicos y robots híbridos, pero hasta ahí voy a llegar porque no creo que pueda explicar un alma fusionándose con un chip de los 80s. Pero nada, eso es todo, nos vemos.